El pasaje de hoy es 2 Samuel 11, versículos 1 al 13. Leamos juntos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor, en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Mas no descendió a su casa. Amén. Esta es la palabra de Dios. Hoy hemos leído juntos un pasaje largo. Seguramente conocen bien el contenido de este pasaje porque ya lo han leído, y de hecho es una historia fácil de entender, por lo que estarán muy familiarizados con ella. Sin embargo, el pasaje de hoy nos muestra el punto en el que la vida de un hombre se quiebra. A partir del capítulo 11 de 2 Samuel, su vida comienza a desmoronarse y, si consideramos la historia anterior, se podría decir que fue un colapso repentino. Hasta ese momento, la vida de David, la vida de este hombre, había sido una curva ascendente, una vida en constante mejora. Incluso los días en que huía de Saúl fueron, de hecho, momentos en los que a David le iba mucho mejor. La vida de David fue una curva en continuo ascenso. Incluso después de convertirse en rey fue así, y sabemos por las historias anteriores que continuó obteniendo victorias. Era un hombre que casi nunca había perdido una batalla. Pero el texto de hoy es el punto exacto donde esa tendencia cambia. El hombre que siempre ganaba comienza a desmoronarse a partir de aquí. Se podría decir que aquí comienza la historia de la derrota del David siempre victorioso. Creo que nuestras vidas también son así. A menudo vemos el repentino colapso de personas de las que se dice que les va muy bien. ¿Les sucede solo a las personas famosas? No es así. Nosotros también presumimos de nuestro éxito en la vida. Soy muy capaz, soy este tipo de persona. Pero muchas veces también nos damos cuenta de que el colapso ocurre en un instante. Tal vez ustedes también hayan tenido esa experiencia. Podemos hablar de las cosas que nos salen bien, podemos estar orgullosos, pero no debemos jactarnos, ni debemos ser arrogantes. Cualquiera puede experimentar la ruina. El David que aparece en la Biblia es una figura sumamente importante para Israel, y especialmente para los judíos. Pero el pasaje de hoy muestra que incluso una persona tan grande, excelente e importante, ni siquiera el David de la Biblia, fue la excepción. El pasaje comienza así. En el versículo 1, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, indica que es época de guerra, y de hecho, muestra que es el momento en que el propio rey debía salir al combate. En el antiguo cercano Oriente, librar la guerra era uno de los deberes del rey.
Hasta entonces, David había cumplido fielmente ese papel. Había luchado en la vanguardia, liderado las batallas y logrado la victoria. Pero en el pasaje de hoy es diferente. David no va al campo de batalla. Delega todo eso al comandante del ejército, Joab, y se queda en Jerusalén. Este es el principio de todo. El colapso de David no se debe a un gran evento en particular, sino que primero existe el estado de haber abandonado el lugar donde debía estar. A simple vista, no pasa nada. Está en el palacio y sigue siendo rey. Parece que no hay problema, pero el estado de haberse desviado del lugar que Dios le confió, ese estado en sí mismo, ya es el inicio de la grieta. Luego, la siguiente escena continúa en el versículo 2. Se levanta por la tarde, se pasea por el terrado del palacio y ve a una mujer. Esa mujer es Betsabé, a quien conocemos bien. Betsabé también es la madre de Salomón. Pero si miran el versículo 3, David sabía que esa mujer estaba casada. Y aparece otra información importante. En el versículo 4, dice que la mujer se purificó de su inmundicia, es decir, después de haber quedado limpia. El pasaje nos indica que esto sucedió justo después de que terminara su período menstrual. En otras palabras, era un momento de alta probabilidad de embarazo, alrededor del período de ovulación o cerca de él. Nos muestra que era un período en el que un embarazo era muy probable, evidenciando que todo esto no fue una simple coincidencia. David no estaba en el lugar que le correspondía y miró a una mujer bañándose. A partir de ahí, vemos que el pecado continúa expandiéndose. Este evento no fue un accidente, demuestra que fue una decisión tomada en una situación donde incluso el resultado era previsible. En consecuencia, David comete el pecado de adulterio. Antes del adulterio, mirar de esa manera a una mujer que se bañaba ya estaba mal. A partir de ahí, el pecado continúa creciendo. Y finalmente comete adulterio, y este adulterio, según la Biblia, es un pecado castigado con la muerte. Pero no se detiene aquí. El pecado no cesa. En el versículo 5 llega la noticia del embarazo, y ahora el pecado comienza a salir a la luz. Se convierte en una situación que no se puede ocultar. Entonces, en el versículo 6, David manda llamar apresuradamente a Urías, llama de vuelta a un siervo leal que estaba luchando valientemente en el campo de batalla. Le dice de repente a alguien que estaba cumpliendo con su deber en el frente de batalla que regrese a casa a descansar. Para una persona estratégica y hábil en la guerra como David, este comportamiento es totalmente incomprensible. Vemos que, para ocultar su pecado, toma una decisión tan absurda. La intención es más que evidente. Quería hacer que Urías pareciera el padre del niño. Pero aquí sucede algo inesperado. En el versículo 9, Urías no entra a su casa. Duerme en la puerta del palacio. ¿Por qué hace eso? Porque están en guerra. Sus compañeros están en el campo, y él no puede descansar cómodamente solo. Esta escena presenta un claro contraste entre las dos figuras del pasaje. David y Urías. El rey evita la guerra y se queda en el palacio, mientras que el soldado piensa en la guerra y ni siquiera entra en su casa. El rey sigue sus propios deseos, y el soldado pone a la comunidad en primer lugar. Es una escena en la que David se ve muy miserable y vergonzoso. Por muy grandioso y famoso que fuera David, al menos en el pasaje de hoy, su imagen es muy lamentable y bochornosa. Sin embargo, David no se rinde aquí. En el versículo 13, embriaga a Urías, pero aún así, fracasa. Aquí vemos algo con claridad. El pecado no termina con una sola acción. Cuanto más intentas encubrirlo, más profundo se hace. Cuanto más intentas racionalizarlo, más caótico se vuelve. Al principio era solo deseo, pero ahora se suman las mentiras, los errores y la manipulación. En la historia de David, veo esta capacidad de expansión del pecado. El texto de hoy nos plantea una pregunta fundamental. ¿Dónde estoy parado ahora? ¿Es en el lugar que Dios me ha encomendado, o es un lugar cómodo que he elegido para mí mismo? David comenzó a desmoronarse cuando tenía mucho. Ya era rey. Ya era un vencedor. Pero esa estabilidad hizo que viviera centrado en sí mismo, no en Dios. Por el contrario, Urías no tenía nada.
Era un soldado en el campo de batalla. Pero su elección fue honesta delante de Dios. Pensamos que la caída de una persona ocurre en un instante. Y a veces parece ser así. Pero en realidad, ese instante no surge de la nada. Espero que recordemos que comienza desde el momento en que abandonamos nuestro puesto. Amados, el punto en el que debemos examinar nuestra fe no es cuando ocurre un gran fracaso, sino comprobar en cada momento si estamos o no en el lugar donde deberíamos estar. Mantener nuestro puesto, en el hogar que Dios nos ha confiado, en el trabajo, en el negocio, en la iglesia, eso es lo más básico de la fe. Espero que esta madrugada puedan volver a presentarse ante Dios, que tengan la gracia de volver atrás antes de caer, no después del colapso. La persona que se mantiene en su puesto, la persona que no elude la responsabilidad confiada por Dios, esa persona permanecerá firme hasta el final. Los bendigo en el nombre del Señor, para que vivan el día de hoy, no con una vida arruinada por haber abandonado su puesto, sino manteniéndose firmes hasta el final.